el camino del árbol de la vida es solo físico? ¿Es un trozo de terreno por el cual se puede o no se puede atravesar? ¿O tiene un significado más profundo? En Proverbios, capítulo 14, versículo 12, nos dice: hay caminos que parecen rectos y al final son caminos de muerte. ¿Veis? Hay una palabra que se emplea en este versículo en sentido positivo y en sentido negativo. ¿Qué significa para un lector de la Biblia el término que Jesús incluso utilizó en su propia época? ¿Sabéis? La Biblia, como cualquier otro libro de cualquier otra época, la Biblia a veces utiliza un lenguaje propio. Eso, nosotros que hoy somos una iglesia multicultural y multinacional, hace 25 años esto no existía. Pero hay palabras que en un español significan una cosa y en otro español significa otra. ¿O no? ¿Por qué? Porque la lengua, mis hermanos, es la expresión hablada de una cultura, de una forma de ser. Recuerdo en unos viajes que hice a Latinoamérica, me dijeron: los europeos, esta palabra no podéis emplearla. Por supuesto, no la voy a emplear desde el púlpito para que nadie la malinterprete. Para nosotros es completamente normal. Pues eso es lo que pasa, mis hermanos, con los términos bíblicos. Intentar leer la Biblia como si hubiese sido escrita solamente para el lector de hoy, para ti y para mí, es perder en gran parte el mensaje de ello. En muchas ocasiones nos tendremos que parar, tendremos que preguntarnos qué quiso decir el autor inspirado. Esa es la gran diferencia de la Biblia con el resto de los libros. El autor inspirado, tal y como lo entendemos los lectores, o lo entendieron los lectores de entonces. No sé si para alguno le presenta algún problema, pero en realidad, ¿la Biblia cuánto tiempo se tardó en escribir? Casi 1600 años. Más de 40 autores. ¿Recordáis que entre los autores había un médico, pastor de ovejas, un teólogo como Pablo, reyes? ¿Sabéis? Todos esos personajes bíblicos, todos inspirados, todos tenían su propia visión de la vida. Y eso se ve en los escritos. Por eso deberíamos de preguntarnos en alguna ocasión qué significan esos términos que utilizamos de manera casi a diario. Y uno de esos términos, como os decía, tiene que ver con el significado especial de camino. Después de 5 años, supongo que nadie se estará diciendo: bueno, ¿y de qué nos va a hablar el pastor hoy? No, supongo que ya no. Pero, ¿sabéis qué importante es que entendamos el máximo posible el significado de los textos? Fijaos, en el libro de Génesis, desde el principio, encontramos varios ejemplos de personajes épicos, personajes que la historia bíblica considera los grandes personajes. Todos aparecen en la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11. Que nos dice en los textos que caminaron con Dios. Y mis hermanos, ¿y qué significa caminar con Dios? Ahora añadimos a la palabra camino, Dios. Fijaos, por ejemplo, el primero, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2,
del 22 al 24, pero extraigo simplemente una pequeña idea. Se puede leer todo, pero dice Enoc. ¿Cómo se le recuerda a ese gran patriarca? ¿Qué? Y ese texto, hermanos, ¿no sugiere algo especial para la palabra caminar? Eran solo dos amigos que iban a una heladería a tomar un helado sin azúcar, entiendo. No, fijaos, esta idea nos va a ayudar a comprender que la vida del creyente, mis hermanos, se desarrolla en la Biblia a través de un camino. El primer personaje lo tenemos en Enoc, que caminó con Dios y vivió, ¿cuántos años? ¿Veis? Relaciona caminar con los años de vida. Es decir, durante todo ese tiempo, Enoc estuvo caminando con Dios. ¿Qué significa realmente eso, mis hermanos? Fijaos, otra preciosa, otro gran personaje, Noé. Esta es la historia, Génesis capítulo 2, versículo 9, de Noé. Noé fue varón justo, o más justo, y cabal de su tiempo. ¿Y qué dice? Y Noé caminaba con Dios. A ver, ¿qué se le añade en este versículo a la palabra camino? Si en el caso de Enoc era larga vida, en el caso de Noé, ¿qué se añade? Todo ello califica el término camino. Era un varón justo, o más justo, y cabal de su tiempo. ¿Veis, hermanos? Los textos van añadiendo una definición teológica a un término tan usual, ordinario, como puede ser la palabra camino. ¿Lo está situando en el panorama espiritual? ¿Son dos amigos que caminan hacia... ¿O es algo especial? Es algo muy, muy especial. Recordar, en Génesis 5 se habla de vida junto a Dios. En Génesis 2:9, será 6:9, perdón. 6:9, me acabo de dar cuenta ahora. 6:9. Esta es la historia de Noé, justo y cabal para su tiempo. Y se dice que caminaba con Dios. ¿Veis, mis hermanos? No solo es ir entre dos amigos haciendo una ruta en su vida. Pero, ¿sabéis? El término también se emplea en sentido negativo. Fijaos, dice Génesis 6:12, y vio Dios, ¿qué observó Dios? Que todo el mundo, gracias Moisés, había corrompido su camino. Mis hermanos, ¿cuál es la tercera gran idea de la palabra camino? ¿Qué se añade aquí? ¿Es una forma de vida? ¿Es un estilo de vida? ¿Es una forma de relacionarse con Dios? Fijaos, hermanos, si juntáis todas las veces, son muchas, no pretendo verlas todas, pero hay algo importante para nosotros en esta mañana. Vio Dios que toda la tierra estaba perdida y que perdido había toda carne en su camino sobre la tierra. Hermanos, si después cogéis los textos, si tenéis un ratito, y le vais viendo lo que se va añadiendo a la palabra camino, os daréis cuenta que la Biblia es un mensaje puramente espiritual y puramente relacional con Dios. En la Biblia se llama a la religión, sobre todo en la primera gran parte de la Biblia, se le llama caminar junto a Dios. Esa es la gran idea que se extrae de estos textos. Fijaos,
Pero también en Salmos también aparece esa misma idea y se van añadiendo diferentes aspectos importantes. Salmo 25:10. Amor y verdad son los caminos ¿de quién? De Dios. ¿Para quién guarda su alianza y sus preceptos? ¿Veis, mis hermanos? Se le va dando forma a una simple palabra, que podemos emplearla diariamente para infinidad de situaciones en nuestra vida. Pero en la Biblia. Por eso os decía al principio que a veces tenemos que preguntarnos qué significaba esto o lo otro para los escritores bíblicos. Amor, verdad, son los caminos de Dios. Hermanos, según este versículo, ¿es una forma de relacionarse Dios con nosotros? ¿Se identifica a la religión aquí como camino? ¿Qué os parece? Caminos de Dios para quien guarda su alianza y sus preceptos. Permitidme, volvamos un poquito hacia atrás. El primer versículo que hemos leído, Génesis 3, con todo lo que hemos visto hasta ahora, el último versículo del capítulo 3, ¿qué significa? Que Dios guardó el camino al árbol de la vida. ¿Qué pensáis? Es verano, no podemos dar ¿vale? ¿Qué significa? Tenía que proteger. Estaba trabajando ¿para qué? Para proteger al ser humano, ¿de qué? De una eternidad con pecado. No es un simple, como decía, no es un simple sendero que une dos cosas. Es una idea de protección. Es una idea, hermanos, de vivir la religión. En el mundo hebreo, en el mundo semita, la religión se llama caminar. Y caminar en la palabra de Dios. Pero también en Proverbios vuelve a aparecer de nuevo. El respeto del Señor odia el mal. Yo detesto el orgullo y la soberbia, el mal camino y la boca falsa. Hermanos, ¿cuál es el significado de camino en este versículo? ¿Veis? Una sola palabra, según el contexto, tiene diferentes matices. Una mala manera de vivir, una mala manera de relacionarme con Dios. Porque el respeto al Señor hace que yo odie el mal. Gracias, Karin. El Señor detesta el orgullo, la soberbia y detesta el mal camino. ¿Sabéis, hermanos? No se oye mucho en nuestras predicaciones el concepto de camino, pero es realmente importante y trascendente en toda la Biblia, del principio hasta el final. La Biblia termina abriendo el camino al árbol de la vida. ¿Os acordáis, verdad? En Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 22. Incluso, mis hermanos, los seguidores de Jesús, y ya estamos en la nueva era, antes de ser llamados cristianos por un pagano, que fue quien puso ese nombre, se les conocía como los del camino. ¿Sabéis? El término cristiano no se pudo utilizar hasta que la Biblia se empezó a escribir en griego. Es decir, el Nuevo Testamento. Porque Cristo significa ungido, significa Mesías. Se tradujo como Cristo al griego. Y los paganos, en Antioquía, cuando se refirieron
a los seguidores de Jesús les llamaron por primera vez cristianos. ¿Pero cómo se llamaban ellos mismos? Fijaos, un texto precioso dentro de las circunstancias. Hechos, capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, autorizándolo a llevarse detenido a Jerusalén a todos, ¿cómo lo llama? A todos los que seguían aquel camino. Hombres y mujeres. En la época de Pablo todavía se seguía utilizando la palabra camino, hermanos, para identificar a los seguidores de Jesús. Es una idea realmente, hermanos, realmente importante. Fijaos, para intentar hacer un pequeño resumen, si lo queréis hacer con los textos disfrutaréis muchísimo, y vais añadiéndole cada calificativo a la palabra camino, tendréis el mensaje bíblico al completo. El significado bíblico de camino o caminar es una forma de relacionarme con Dios, según el criterio de Dios, formando una unidad, y eso es importante, en lo que creo y lo que hago. Mis hermanos, nosotros hemos heredado de la Reforma, hemos heredado una separación entre la fe y las obras. Pero ese no es un concepto bíblico. Pensemos en Abraham. Un día Dios se le aparece, un Dios que no conocía prácticamente nada, y le dice, sal de tu casa, de tu tierra, y ve a un lugar que yo te voy a indicar. En hebreo está en futuro, que yo te indicaré. Decidme una cosa, hermanos, ¿se puede hacer diferencia entre la fe y las obras en la vida de Abraham? ¿Por qué salió? ¿Por qué se puso a caminar? Porque creyó en Dios. Qué importante, hermanos, es que nosotros tengamos claro, que lo que pienso es lo que soy, y lo que soy es lo que pienso espiritualmente. Y eso en la Biblia se le llama camino. Y poniendo un ejemplo, vamos a dedicar unos minutos a ello. Dos caminos, uno de ida y otro de vuelta. Os invito a que busquéis una de esas parábolas preciosas que todos conocemos. Se encuentra en Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Y si me permitís, yo lo voy a llamar esta mañana la parábola del Padre Pródigo. Como todos tenéis internet, todos, ¿podéis buscar en la Real Academia qué significa la palabra pródigo? Venga, a ver. No lo voy a hacer yo todo. ¿Qué significa la palabra pródigo? En las 5 definiciones de la Real Academia. Hay una que es la que yo me paro para el tema de hoy. Bueno, el tema no, para este título. RAE, pródigo. Vale, ¿ese sería quién? El hijo. Vale. Elvira, sí, sigue, por favor. Que da con generosidad y pone al servicio de los demás. ¿Sabéis? Con una sola palabra definimos, mis hermanos, dos actitudes, la del padre y la del hijo. El que malgasta y el que da
con generosidad. Me parece muy interesante, mis hermanos, esta idea también. ¿Cuál es el sentido de camino en esta parábola? Recordar, ya hemos dicho que es un sentido religioso, una forma de relacionarme con Dios, es llamar a una experiencia vivida, pensada, junto a Dios. Un texto precioso. Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos a hablar primeramente del pródigo hijo. Les contó también la siguiente parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo de ellos al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Sabéis? En el original dice: dame la parte de la comida que me corresponde. ¿Sabéis por qué? Porque la herencia se dividía en 2 partes. Una para el primogénito y la otra para el resto de los hijos. Así se hacía, Karen. Yo no lo inventé. Por eso. No, pero los hijos, el primogénito no, pero los hijos podían pedirlo en cualquier momento. No, no es incorrecto. Pero no le pide patrimonio, le pide para subsistir. Esa es una idea muy bonita en esta parábola. Sí, el primogénito no. Primogénito al fallecimiento del padre. Pero los otros sí. Estos podían salir de la casa cuando creyeran oportuno. ¿Cómo hemos calificado tantas veces, Karen, a ese pobre hombre que solamente hacía lo que su cultura le permitía? Muy bien. ¿Y el padre? ¿Cuántos sermones le da? ¿Cómo lo rectifica? ¿Cómo? El padre se lo da. Y entramos en la segunda parte de pródigo. ¿De acuerdo? Y dice el texto, como tenéis, el padre les repartió la hacienda. Fijaos, les. ¿A quién? A los 2. ¿Sabéis? Tenemos que leer la Biblia con mucho cuidado, ya lo sabéis. Eso es lo que intentamos hacer con los alumnos en la Facultad de Teología, que aprendan a leer la Biblia. No dijo les repartió, les repartió. ¿Qué significa? Que uno se llevaba su parte, pero el otro no la recibiría hasta el fallecimiento del padre. Pocos días, el hijo menor lo reunió todo y caminó a un país lejano. Mis hermanos, ¿qué significa esto? Que caminó a un país lejano. ¿Sabéis? El texto dice que se fue fuera de los límites de la nación, a un lugar donde las leyes no le protegían, a un lugar donde no podría tener una relación con Dios estable y permanente. Se pone a caminar, hermanos, hacia un país lejano. Y termina diciendo, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Hermanos, ¿se había modificado su relación con Dios y con su relación con su familia? Se había modificado. En la Biblia, mis hermanos, el primer sentido aquí. En la Biblia, mis hermanos, el primer sentido de la palabra pecado significa tomar una dirección incorrecta en la vida. Eso es lo que es el sentido de pecado.
Mis hermanos, ¿cuántos mandamientos transgredió Adán y Eva en el jardín del Edén? ¿Cuántos? Simplemente rompieron la relación personal con Dios. Y fijaos en el lío que nos metieron. Yo no sé lo que penséis hacer con Adán y Eva cuando los veis en el cielo, pero se tendrán que resguardar de algunos, ¿eh? Mis hermanos, la palabra pecado es coger una dirección equivocada. ¿Y sabéis de dónde viene? Viene, en el Nuevo Testamento, viene de los Juegos Olímpicos. Efectivamente, cuando un atleta quería tirar hacia una diana y daba fuera, se llamaba jamartía, que es el término que se utiliza para pecado aquí. Por tanto, mis hermanos, el pecado es un camino incorrecto. Un camino que no me lleva al punto donde yo quiero llegar junto a Dios. Y esta parábola nos sigue situando en el contexto bíblico. ¿Cuál es el sentido de arrepentimiento? Esta parábola, hermanos, tiene una calidad teológica impresionante. Preparando el camino de regreso. Entonces se puso a reflexionar y pensó. ¿Sabéis, hermanos? Lo que escribió Lucas fue exactamente, cambió la dirección de su mente. ¿Hacia dónde había mirado hasta ahora? ¿Dónde había dejado al Padre? En la espalda. Había caminado. Pero ahora, ¿qué hace? Su mente la cambia. Mis hermanos, no hay arrepentimiento, no hay perdón, si no hay cambio de estructura mental. No se puede pedir perdón por correo electrónico o por WhatsApp, que lo he visto en mi ministerio. No se puede pedir perdón así, eso no funciona. Tiene que haber un cambio de estructura. Tiene que haber un cambio de dirección en la vida. Y eso es lo que hace este joven. Y además, fijaos cómo cambia su estructura, que dice: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras yo aquí me muero de hambre? Pues, ¿qué pensabas? ¿Qué pensabas? Mis hermanos, el arrepentimiento en la Biblia es rehacer el camino mal andado. Fijaos la cantidad de significados que tiene la palabra camino. Y solo he cogido unos poquitos, ¿eh? Leer ese comentario. No es inspirado, es mío, ¿eh? Así que tampoco... Pero fijaos, hermanos, el arrepentimiento en la Biblia tiene un fuerte componente pedagógico. Rehacer el camino mal andado. Volver por el mismo camino en sentido contrario. ¿Para llegar a dónde? Al punto donde cogió una dirección equivocada, un camino equivocado. Me parece, hermanos, muy importante que podamos reflexionar en esta idea. Y el tercer punto, ¿qué es? Una vez que han dado el camino de vuelta, ¿qué se produce? El encuentro del pródigo con el pródigo. Me pondré en camino. Iré a donde mi padre y le diré: Padre, he errado en el blanco contra el cielo y ante ti. Y fijaos, hermanos,
He intentado subrayarlo un poquito, supongo que lo veréis hasta el final. Entonces se preparó, se avió y partió, un sinónimo de caminar, hacia su padre. Había malgastado toda la herencia que le correspondía, ¿eh? Estando él todavía lejos, ¿quién ve a quién? Mis hermanos, si tú estás aquí hoy, no es porque tú hayas buscado a Dios, es porque Dios te ha buscado y tú has respondido. Porque estamos acostumbrados, o deberíamos de estarlo, a andar el camino mal andado en nuestra vida. Según está redactado el texto, da la impresión de que el padre no hizo otra cosa, ya que la hacienda estaba atendida por el hijo y sus jornaleros, que esperar el regreso del hijo. Estando él lejos, lo vio su padre y se conmovió, corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente. ¿Veis, hermanos? Coger una dirección equivocada, un camino equivocado, cambio de estructura, hay que retroceder el camino mal andado. ¿Y eso qué significa? Que ahora va mirando a quién. Cuando salió dejaba al padre a la espalda. Ahora va ¿hacia dónde? Al encuentro con el padre. Ahí tenéis un poquito. ¿Y qué hace el padre? Lo conocéis, prácticamente ya está explicado. El hijo, como se había aprendido una excusa, se perdió los mejores momentos del encuentro. Porque no vio correr a alguien que estaba transgrediendo las leyes sociales de la época. Un anciano no podía correr en público, estaba prohibido. No era entendido como decoroso, como algo habitual. Sin embargo, el texto dice que el padre corrió hacia él. ¿Y eso qué significa, hermanos? Que la última parte del camino la recorrieron juntos. Esa idea me parece realmente espectacular. Y el padre manda, versículo 22, dijo a sus siervos, daos prisa, traed el mejor traje. ¿Sabéis, hermanos, que esto fue lo que más enfadó al hermano? Ese traje estaba preparado para el hermano. Fue casi la misma escena que con José. Cuando le entregaron aquel traje de colores, estaba preparado para el hijo mayor. Vestirlo, ponerle el anillo en su dedo, calzarle las sandalias y traer el novillo cebado. Matarlo, comamos y celebremos una fiesta. ¿Por qué? Y de nuevo volvemos, hermanos, a un sentido de camino muy bonito. ¿Por qué? Porque mi hijo había muerto. Físicamente no, pero se había separado de Dios. Y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comieron la fiesta. Mis hermanos, yo quiero concluir en esta mañana. Hemos hablado de lo que es pecado, hemos hablado de lo que es arrepentimiento, hemos hablado de lo que es perdón. Y todo se estructura en un camino hacia la eternidad. Mis hermanos, ¿qué camino estamos recorriendo nosotros? ¿Cuál es el camino que estamos andando? Venga, decídmelo. ¿Dónde está la meta de nuestro camino hoy,
como creyentes, como adventistas del séptimo día? ¿El camino a qué? ¿A la vida? A la vida eterna. Posiblemente, mis hermanos, tengamos derecho a equivocarnos de este camino. El error en el ser humano es prácticamente un derecho. Pero tenemos la obligación de volver a andar el camino mal andado. Porque al final del camino verdadero está el Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene a encontrarse con nosotros a la mitad del camino, como lo hizo el padre de la parábola. Mis hermanos, tenemos un precioso camino que andar. Tenemos un precioso camino que recorrer. No te lo pierdas. Si te equivocas, vuelve el camino. Si cometes un error porque no has dado en el blanco, es grave, pero no es definitivo. Definitivo sería no salir de esa situación donde el joven se metió. Mis hermanos, pródigo, una palabra que representa dos situaciones antagónicas, dos situaciones completamente contrarias. ¿El que despilfarra o el que llena de bendiciones? Sitúate en el lugar que te corresponda, porque Jesús viene pronto. Que el Señor lo bendiga. Amén.